Bom dia. Não, esse dia não está nada bueno. Que pena com vocês, pero... Bom dia, igreja. Bom dia. Será que os equatorianos não podem dizer bom dia em português? A gente de Venezuela não logra dizer bom dia. Os colombianos querem falar da gente de Barranquilla e meus irmãos de allá de Matanzas, em Cuba. Bom dia. Ahí está mucho mejor. Yo creo que el problema es la mascarilla. Por eso ustedes no pueden decir bien, ¿verdad? Pero gracias por estar con nosotros y aquellos que están conectados con nosotros. Mucha gente conectada con nosotros. Hoy, justamente en ese día hermoso que nos ha regalado Dios, estamos empezando una nueva serie de estudios de la palabra de Dios. Si tú eres nuevo acá, si tú nos estás conectando por la primera vez, déjame decirte que en la iglesia familiar nosotros estudiamos la Biblia a través de series. Estudiamos libros de la Biblia, personajes de la Biblia, cartas de la Biblia. Hace una semana terminamos 11 semanas estudiando la carta de Pablo a los Colosenses. Pero en esta ocasión nuestra nueva serie que se llama, como lo pueden ver, Inseparable, Dudas Modernas, Fe Antigua, porque ella no es una fe nueva, es inseparable, que tiene que ver con la palabra de Dios, el contenido de la palabra de Dios. Yo voy a explicar eso durante los próximos domingos. Pero lo que te quiero decir es que no estaremos estudiando una carta o un libro de la Biblia. Estaremos estudiando algo que algunos de ustedes nunca han escuchado hablar. Otros han escuchado hablar, pero no saben mucho acerca. Y hay aquellos que sí saben un poco más acerca, que es el credo de los apóstoles. Credo de los apóstoles. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que estudiar? ¿Por qué esta generación de hoy necesita conocer el credo de los apóstoles? Para definir así, de una forma sencilla, lo que significa el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles es el conjunto de las doctrinas básicas o la teología básica de la Biblia de lo que los cristianos creemos. Fue escrito 300 años después de la muerte de Jesucristo, después de Cristo, y ha sido usado durante todos los siglos por todas las iglesias, iglesia católica, iglesia ortodoxa, la iglesia protestante. Cada una de esas iglesias han creado y han tenido su propio credo. Tiene que ver con las doctrinas básicas de la palabra de Dios. Obviamente que muchos van ajustando a su aspecto teológico, filosófico, lo que es el credo. Como iglesia nosotros tenemos nuestro credo, que se encuentra en la hojita que está ahí en tu mano, si tú no sabías. Si tú tomas la hojita que está en tu mano y puedes voltear, ver la parte de atrás, está ahí en tu silla. Lo pusimos para que tú lo puedas conocer un poco más. Acabamos de cantar algo del credo aquí. Creo en ti, creo en Jesucristo, creo en nuestro Dios el Padre. Es la creencia de la fe cristiana, cantada hace poquito. Linda canción, terminamos de alabar al Señor. Ahora es importante mencionar a ustedes que el credo apostólico no fue escrito por los apóstoles. Credo apostólico no se encuentra en la Biblia. Si tú tomas la Biblia y vas a buscar en la Biblia dónde está el credo apostólico, no está en la Biblia. Los apóstoles no lo escribieron, Jesucristo no lo escribió, no se encuentra aquí. Sin embargo, todo el contenido del credo tú vas a encontrar en la palabra de Dios. Vas a encontrar en la palabra de Dios. En muchas iglesias, el credo de los apóstoles es dicho antes del bautismo. Antes del bautismo muchas iglesias leen el credo de los apóstoles. Otros antes de tomar la cena del Señor, ellos leen el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles es importante para esta generación. Una generación que realmente no conoce absolutamente nada acerca de la fe cristiana. Entonces el credo es un resumen de la teología, de las creencias nuestras, a donde nosotros vamos a tomar parte de esto y vamos a poder entonces estudiar durante los próximos domingos, que yo creo, en mi humilde opinión, que es muy importante para reafirmar la fe del creyente. Quiero leer con ustedes ahí en tu hojita el credo de los apóstoles para que tú sepas de lo que se trata y el contenido que hay. Dice:
creo en Dios Todopoderoso. ¿Cuántos de ustedes que están aquí creen en un Dios Todopoderoso? Amén. Creemos en un Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Es importante saber y entender que nosotros los creyentes, sí creemos que Jesucristo nació de una virgen. ¿Sí o no? Claro, está en la palabra de Dios, nació de una virgen. Lo que no creemos es que la virgen siguió siendo virgen después del nacimiento de Jesucristo, porque María tuvo varios otros hijos, Jesús tuvo varios hermanos y hermanas. Entonces, tú vas a encontrar, y el texto que vamos a leer hoy es un medio hermano de Jesucristo. Creemos que María sí fue virgen, pero ella no siguió siendo virgen de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora dice que ele sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Pero nosotros los cristianos creemos que al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y allí vendrá a juzgar a los vivos y a muertos. Creemos en el regreso de Jesucristo, que un día Él va a volver por su iglesia. Creo en el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, más te vale que lo crean en el Espíritu Santo. La iglesia universal. Ahora, la palabra universal aquí, en el credo apostólico católico, aparece la palabra creo en la iglesia católica. Cada quien arregla el credo a su forma, a su manera. Pero nosotros los creyentes creemos en la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? Es la iglesia de Cristo por todas las partes del planeta. Cuando yo voy a Colombia o voy a Centro Sudamérica, he estado en otros países, yo voy a una iglesia donde no conozco a nadie ahí. Pero estando en esa iglesia, a veces predicando, simple y sencillamente asistiendo a un servicio, esta es la iglesia en que en aquel momento me estoy congregando, estoy asistiendo, no soy miembro de ella, no soy parte del liderazgo de ella, pero yo soy parte de ella universalmente hablando. Donde tú vayas, creemos en la iglesia universal, es la iglesia de Jesucristo por todos los lados, diferentes colores, diferentes idiomas. Esa es la iglesia universal. Cuando estoy en West Palm Beach, aquí en la ciudad, yo me congrego en una iglesia local. La iglesia local es la iglesia donde yo vengo a los estudios bíblicos, a donde yo ofrendo, a donde yo sirvo. Esa es mi congregación, la iglesia local, pero creemos en la iglesia universal, la iglesia de Cristo universal en el mundo. Luego, si tú te fijas ahí, dice que creemos en la comunión de los santos. Los santos son los creyentes. La palabra santo significa apartados de la asamblea de los santos. Fomos llamados, fomos apartados, por eso somos iglesia. Creemos en el perdón de los pecados. Creemos nosotros en la resurrección del cuerpo, que Cristo va a venir y nos va a resucitar. Y creemos en la vida eterna, y la iglesia dice, amén. Ese es el credo de los apóstoles. Nosotros vamos a estar por las próximas semanas estudiando los aspectos de ese credo. Es antiguo, es importante, no cambia, es vital para cada uno de nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Muy, pero muy importante. Nosotros vamos a leer hoy una carta que quizás algunos de ustedes nunca la han leído. Es una carta muy corta. Acuerda que no estamos estudiando un libro de la Biblia como siempre hacemos. Vamos a leer la carta de Judas. ¿El Iscariote? No. Yo no sabía que había un Judas que escribió una carta, pastor. Ni siquiera sabía que había un Judas cristiano. Sorry, hoy lo vas a saber. La Biblia menciona más de 4 o 5 Judas. Y quizás tú puedes encontrar más que esto. El Judas que vamos a leer era hermano de Jacobo y medio hermano de Jesucristo. Ese es un Judas
como decimos allá en el pueblo, buena onda. Ese es un Judas buena onda. La Biblia habla del Judas, mi hermano de Jesucristo. La Biblia habla de un Judas, el famoso Iscariote, que tú lo conoces muy bien. Ese es el más famoso. La Biblia habla también de un Judas el Galileo. Tú puedes leerlo en Hechos 5:37. Judas el que hospedó, ¿te acuerdas cuando Pablo estuvo ciego? Judas hospedó a Pablo. Ese es otro Judas. El que tenía por sobrenombre Barsabás. Ese es otro Judas. Está lleno en la Biblia, pero solo conocemos el malo. Hoy vas a conocer el bueno, el otro Judas. Judas estaba escribiendo una carta. Y es tan interesante, la iglesia en aquella época estaba sufriendo terribles ataques en su teología. La historia dice que la situación de la iglesia era complicada, era delicada. Y Judas, un discípulo, medio hermano de Jesucristo, empieza a escribir. Y es interesante que él va a empezar a hablar de un tema, no sé si te ha pasado alguna vez, va a empezar a hablar de un tema y había tomado la decisión en su corazón de hablar acerca de la salvación que tenemos todos en común, la salvación en común. Pero a empezar a hablar de ella, él decide en el medio de sus escritos cambiar de la salvación que tenemos en común para hablar de la fe antigua, la fe que nos fue dada hace mucho tiempo atrás. Ese es cuando tú estás enojado con alguien y agarra tu celular y empieza a escribir un texto, desde así que tú quieres cortar la cabeza de la persona y decir todo, y no entiendo cómo que la gente se desahoga en un mensaje de texto. Sí, está en silencio porque te está hablando a ti. ¿Cómo que la gente se pone a desahogar e intentar solucionar problemas com teléfono celular? Eu me pongo a pensar, é muita a ignorância e a imadurez, não? Porque tudo o que tu escreve, se vai quedar aí e tu não vai poder recuperar mais. Como é possível? Mas não tem nada a ver com nosso tema. Só me vino aqui no processo. Pero a gente, tu estás escrevendo esse texto, te quer desahogar, e aí então chega ao final e diz: envio ou não envio? Lo mando ou não lo mando? Vou enviar ou não vou enviar? E graças a Deus decides não enviá-lo. Glória a Jesus. Então, ele estava escrevendo acerca da salvação e no processo cambia para o tema da fé. E foi tão importante esse tema para os hermanos de aquela época, por causa de los ataques que havia en la iglesia, la importância de poder entender la expresión yo creo y la fe cristiana. Vamos a leer Judas, en un capítulo, el versículo 3. Escucha lo que dice. Queridos hermanos, he deseado intensamente escrever-lhes acerca de la salvación que tenemos en común. Ese es mi deseo. Quisiera hacer esto, dice él. Pero, como un buen latino que soy, no es cierto. Ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles, es decir, siento la necesidad de decirles otra cosa a ustedes, para rogarles que sigan luchando vigorosamente por su fe. Que sigan luchando vigorosamente por su fe, encomendada una vez por todas a los santos. Y él se dedica en su carta a escribir acerca de esta fe y la importancia de seguir luchando por ella bajo la persecución, bajo el rechazo, bajo cualquier cosa que venga en contra de ella. Ustedes tienen que seguir luchando, mantenerse firme en su fe. Es la fe que le fue entregada a ustedes hace mucho tiempo. Es esa fe cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, cuando tú pones tu vida a Jesucristo. Es una fe que entra en crisis, sí. Es una fe que choca con algunas cosas de este mundo también.
Es una fe que a veces tú te pones a dudar de ella, puede que sea, también pasa por ser seres humanos, pero es una fe que tú tienes que seguir luchando por ella, que te fue dada, te fue regalada. No la puedes comprar, no la puedes adquirir, es Dios quien te la da. Hay que seguir luchando por ella. Yo creo que Judas definitivamente fue guiado por el Espíritu Santo de Dios, escuchando la voz de Dios, estaba sensible a esto y decidió entonces escribir acerca de esta fe antigua, de esta fe que no cambia, de esas verdades fundamentales de la fe cristiana y de esto que es lo bueno y lo correcto delante de Dios. Ahora, en la hojita que tú recibiste hay 4 cositas que quiero mencionar rápidamente a ti. Te voy a mencionar rápido acerca de esas 4 cosas importantes. Cuando tú dices, como creyente, estoy hablando de los creyentes, cuando tú dices, yo, o depende de dónde soy vos, decís yo. ¿Okay? Podés decir yo creo. ¿Okay? Entonces cuando decís yo creo, o yo creo, en portugués, eu creio. Se ve más bonito en portugués, yo creo. Cuando tú dices, eu creio, yo creo, esta pequeña frase, esa pequeña expresión, tiene muchas implicaciones. Porque no es solo palabras que salen de tu boca. Tiene que ver con convicciones, tiene que ver con transformaciones internas que se ve de una manera externa. Cuando tú dices, yo creo, cuando acabamos de leer ahorita mismo el credo de los apóstoles que dice, yo creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué significa esto? Hoy lo único que vamos a analizar del credo para sentar las bases de nuestra serie, el fundamento, es esta expresión, yo creo. Es lo único. De acuerdo a lo que dice Judas en su carta. En tu hojita, el número 1, cuando tú dices yo creo, o cuando yo digo yo creo, yo estoy de acuerdo que lo que dice la Biblia es la verdad. ¿Me escuchaste? Cuando tú dices yo creo, tú estás diciendo que tú estás de acuerdo que todo lo que dice la palabra es la verdad. Como creyente tú no puedes decir, yo creo en media verdad de la Biblia. Yo creo solamente en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. O yo creo en unos cuantos versículos. No puede. Cuando tú dices yo creo, implica que tú aceptas todas las verdades que están en ese libro, que es la palabra de Dios. Tú estás diciendo que tú crees que es una Biblia, una palabra que no tiene errores, que fue inspirada por Dios, que es la palabra de Dios, inerrante, que es la palabra que Dios inspiró. Tú estás diciendo que todo lo que Dios ha querido hablar contigo se encuentra aquí, está revelada aquí. No hay ninguna necesidad de que yo busque revelación en otro libro, en otra persona, que otra persona revele la voluntad de Dios para mi vida. Yo estoy diciendo que la Biblia es suficiente. Yo creo. Ahora, si tú me dices, Pastor da Silva, yo no creo que la Biblia es la verdad. Yo no creo que toda la Biblia contiene toda la verdad. Yo tengo mis dudas con relación a la Biblia. Sencillamente, yo te diría, si es tu caso, respeto tu opinión, respeto lo que tú dices. Sin embargo, tu opinión de no creer no afecta absolutamente en nada la palabra de Dios. Porque la Biblia no depende de nuestras opiniones para ser la verdad. Porque ella es la verdad. Me guste o no me guste, es la verdad de la palabra de Dios. Y no depende de lo que yo crea, de lo que yo pueda pensar. No depende. Entonces, cuando un creyente dice, yo creo, yo estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con todo lo que dice ese libro. Y lo que dice ese libro es la verdad. Cuando yo digo, yo creo, yo entonces estoy enderezando mi vida
con las verdades que yo creo. Ese es número 2 en tu hojita. Cuando yo digo yo creo, yo estoy enderezando mi vida con esas verdades que yo digo que creo. Eso es importante entender. Estoy poniendo mi vida en el carril, como el tren y el carril del tren. Ahí está, enderezando mi vida, trabajando y haciendo ajustes en mi vida cuando yo digo yo creo. Cuando yo digo yo creo, estoy diciendo que yo quiero vivir de acuerdo a lo que yo conozco de la palabra de Dios. Yo he notado durante esos años de vida cristiana y conociendo a muchos creyentes aquí, fuera de los Estados Unidos, conozco a muchos creyentes en mi país, tengo contacto con mucha gente durante la semana, hago consejería online en portugués, en español, y cuando hablo con algunos creyentes, hay algo que me llama mucho la atención, a la vez me entristece mucho y no importa el idioma, si es inglés, si es portugués, español, doesn't matter. Es el ser humano, es así. Me llama mucho la atención el hecho de que muchos cristianos dicen, yo creo, pero viven como si no creyeran. O sea, declaran su creencia, pero viven totalmente diferente de lo que declaran creer. Hay un conflicto enorme entre creencia y conducta, pero un conflicto gigantesco. Creencia y conducta. ¿Cómo así? Fácil. ¿Cuántas personas no conocemos que dicen, la Biblia es la palabra de Dios importante para la transformación del hombre y es importante leerla? Y tú preguntas a la persona, ¿lo lees? ¿Lo estudias? No. Entonces, ¿por qué ella no lo cree? Solo dice que cree, pero no lo cree. Entonces hay un conflicto entre lo que tú crees, lo que tú dices, versus tu conducta. Tu conducta dice algo completamente diferente. Una persona creyente me decía otro día, semanas atrás mejor dicho, me dijo así, estuvimos hablando por un rato. La Biblia dice que la mentira es del diablo y el diablo es el padre de la mentira. Estaba hablando mal de otra persona, by the way. Que la mentira es del diablo y el diablo es el padre de la mentira. Y sacó el versículo y me leyó hablando mal de la otra persona. Le pregunté, ¿tú mientes? Y hubo un silencio en el teléfono. ¿Tú mientes? Sí, pero estamos hablando, ¿tú mientes? Sí, pero la cuestión es que, ¿mientes o no mientes? Me está diciendo que la Biblia dice, y dice la Biblia, que la mentira es del diablo. Tú estás juzgando a la otra persona y estás queriendo ser correcto, pero tú vives en mentira. ¿Entiendes el problema entre creer y vivir de acuerdo como uno cree? La persona dice, ofrendar es muy importante, pastor. Yo creo en la ofrenda, yo creo que Dios prospera, yo creo que es bíblico. ¿Tú ofrendas? No. Entonces, ¿por qué tú no crees? Creo en la oración, que es poderosa, importante. ¿Tú oras? No, es porque no lo crees. No lo crees, por eso no lo haces, aunque profesas que haces. Entonces hay un conflicto entre creencia y conducta. Ahí la persona quiere presentar una conducta externa súper correcta, siendo que su creencia está completamente equivocada. ¿Hay qué hace la gente? Intenta corregir la conducta sin corregir la creencia. ¿Dónde está el problema? ¿En la conducta? No, el problema está en la creencia. Hemos creído mal, nos enseñaron mal. Entonces, como la creencia está mala, la conducta va a estar mala. Están desparejos los dos. Mi creencia y mi conducta caminan en la misma dirección. Van en el mismo rumbo. Esa es como recordar la frase famosa del doctor David Ormachea, cuando estuvo aquí y nos habló acerca de aquellos creyentes
que cree en el Dios, en su propio Dios, en el Dios de sus ilusiones, ¿no? Aquel que tiene Dios de sus ilusiones, pero no es el Dios de la Biblia. Que crearon sus dioses en sus propias mentes, pero cuando tú analizas la palabra de Dios no tiene absolutamente nada que ver con el Dios de la Biblia. El Dios, ¿tú crees en el Dios de tu imaginación o en el Dios de la Biblia? Esa era la charla del doctor David Ormachea. ¿Cuál es el Dios que tú crees? ¿En el Dios de tu imaginación, que tú lo imaginas, o en el verdadero Dios de la Biblia? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer cuando la creencia no está de acuerdo con la conducta? Cuando tú intentas ser moralista y corregir a la gente y vives una vida miserable. Exiges y demanda algo que no haces. Triste, ¿no? Pero hay mucha gente así. Hay mucha gente así. Cada creyente, cuando tú dices, yo creo, tú tienes que trabajar para enderezar tu vida. Pedir al Espíritu Santo de Dios que te ayude, humillarte, quebrantarte, ir a los pies de la cruz, confesar tus pecados, reconocer la situación en que tú te encuentras. Y cuando tú te humillas, te quebranta y deja de ser esa persona orgullosa, prepotente, creyendo que lo sabe todo. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo de Dios que habita en ti realmente haga la obra en tu vida, tú vas a empezar a ver un obrar de Dios y un transformar de Dios en tu vida interior, y luego vas a ver en tu vida exterior, y vas a poder bendecir a la gente que está a tu alrededor, y vas a poder vivir de acuerdo al Dios de la Biblia, no al Dios de tu imaginación. Cuando tú dices yo creo, eso es muy poderoso. No son solo palabras. Cuando digo yo creo, yo estoy diciendo que yo sé que mis creencias me podrán colocar en una minoría cultural. Y me gusta esa expresión. Ese es número 3 en tu hojita. Me pondrán en una minoría cultural. ¿Alguna vez, aquellos que están conectados en las redes sociales con nosotros, si tú puedes escribir la respuesta ahí, por favor, déjanos saber. Y los que están aquí, ¿alguna vez en la historia de tu vida, tú has sido rechazada o rechazado por un supuesto amigo, pariente, familiar, porque ahora tú eres creyente? Déjame ver tu mano. Te han rechazado porque tú decidiste creer en Jesucristo. ¿Sí? Varios, incluyéndome a mí. Yo pensé que tenía un grupo de amigos. El momento que empecé a ir a la iglesia y descubrieron, entonces lo único que hacían era burlarse de mí y llamarme de pastorcito y de aleluya. Y todos me dejaron. Los que supuestamente eran amigos de fútbol, de fines de semana, y ahí tú empiezas a venir a la iglesia, a leer la palabra, eres el pastorcito ahora. Es el pastorcito. ¿Cuántos de ustedes han sufrido burlas de alguien por causa de tu fe? Déjame ver tu mano. Por causa de tu fe. Varios de nosotros hemos sufrido burla por causa de nuestra fe. Tú no eres el único, no eres el primero, no serás el último. Jesucristo sufrió, los apóstoles sufrieron. Tú puedes leer en la historia de hombres y mujeres que perdieron su vida por causa del Evangelio, que fueron rechazados, fueron menospreciados, minoría cultural, sinónimo de rechazo, de ignorancia para mucha gente por el hecho que tú empezaste a servir a Jesucristo. No te sientas mal por esto, por el contrario, di gloria a Dios. Estoy siendo perseguido por causa de mi fe en Cristo Jesús, por causa del Evangelio en Cristo Jesús. Lo que te puedo decir es, sigue firme, adelante, porque Dios lo que le hace al final del día es honrarte por tu perseverancia, como dice Judas en su clase. Le rogo a ustedes que permanezcan firmes, adelante. Y por último, déjame decirte esto. Cuando yo digo yo creo, cuando decimos yo creo,
yo elijo abrazar personalmente estas verdades. O sea, yo elijo abrazar personalmente estas verdades. Yo hago que esas verdades de la palabra de Dios sean parte de mi vida. Quizás algunos de ustedes que están aquí hoy, o aquellos que están conectados con nosotros, han escuchado acerca de esta verdad por mucho tiempo, una y otra vez, pero nunca tomaron la decisión de abrazar la verdad de la palabra de Dios. Una de las historias más fascinantes de las últimas semanas que hemos estado en tiempo de pandemia ha sido la historia de María del Pilar, que vino de Colombia a visitar a su prima. No era creyente, no sabía nada de Dios. Vino para visitar a su prima y se cerró la frontera, no había vuelos y tuvo que quedarse meses en West Palm Beach con la prima. No había estado en una iglesia, su marido no es creyente tampoco. María del Pilar empezó a congregarse online y ella empezó a ver los servicios online. Cada domingo ella estaba con la prima frente al televisor. Es más, la prima está aquí, estaba cantando en el grupo ahorita. Marge, la prima. Un día en el servicio, después de la prédica, preguntamos si había alguien que necesitaba abrazar esas verdades y abrir su corazón y entregar su vida a Cristo. Con la ayuda de la prima que vive aquí, María del Pilar entendió el plan de salvación, abrió su corazón al Señor, hizo la oración de fe y recibió a Cristo como su Salvador personal. Entonces la prima aprovechó para ir discipulando a su prima durante la semana mientras quedaba aquí. Un día ela vino, habló conmigo, disse: Pastora Silva, yo entregué mi vida a Cristo, siento que hay algo nuevo dentro de mí, yo quiero crecer, quiero seguir avanzando en mi fe. María del Pilar no dudó 2 veces y nos mandó una nota a través de la prima: quiero bautizarme. Ni teníamos fecha para el bautismo. Quiero bautizarme. Nosotros, a través del Zoom, hicimos la clase del bautismo con ella. Pastor Nelson lo hizo con Karina. Hicieron la clase del bautismo con María del Pilar. Tomó la clase, hicimos la cita y fuimos para la playa de Lake Worth. Ahí estaba la prima, algunas amistades, María del Pilar, llorando en la orilla del mar, siendo bautizada. Estaba tocada por el Señor. Porque de tanto tiempo escuchando, nunca había tomado la decisión de abrazar la fe cristiana, de elegir abrazar de una manera personal. Hace unas semanas atrás ella vino aquí y dijo: Pastor, necesito su ayuda porque voy a volver a mi país y mi esposo no sabe que ahora soy creyente y que me bauticé. Le dije a ella: no te preocupes. Tu marido no sabe, pero Dios sabe. Y Dios ya está trabajando en la vida de tu marido, aunque tú te sientes ansiosa y quizás preocupada. Deja que Dios se encargue de esto. Estamos buscando una iglesia para que María del Pilar se congregue allá y siga creciendo en el Señor. Quizás tú has estado por meses, años, escuchando acerca de las verdades de Dios y nunca has tomado la decisión de decir: Jesucristo, ve a mi vida. Yo abro mi corazón y te recibo como mi único suficiente Salvador. Yo te quiero invitar a que tú te pares conmigo ahí donde tú estás. Párate, por favor, vamos a orar juntos. Las personas que están conectadas online, quiero que oren conmigo. Y te quiero decir algo. Solo necesito unos segundos de tu atención. Si nunca en la historia de tu vida, que tú te acuerdes, nunca has invitado a Jesucristo a venir a vivir en tu corazón. Quizás tú has hecho otras oraciones. Quizás la gente ha orado por ti, pero nunca has invitado a Jesucristo a venir a vivir en tu corazón. Quizás Ele ha estado tocando la puerta de tu corazón hace mucho tiempo y tú has mantenido la puerta cerrada. Yo te quiero invitar que hoy tú puedas abrir la puerta. Tú puedes decir: Dios,
entra en mi vida. Yo creo que tú viniste a este mundo, que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Señor, yo creo que tú fuiste sepultado y yo creo que Dios te levantó de entre los muertos y pones tu fe en Él. Solo necesitas hacer esto. Yo voy a orar y quiero invitar a aquellas personas que nunca han hecho esta oración, que la hagan conmigo hoy día. Ahí donde tú estás, tú la puedes repetir en silencio, tú la puedes repetir en voz alta. Sí, no es una oración que se encuentra en la Biblia y no es una oración mágica tampoco, pero te estamos ayudando a tomar ese paso de fe. Si tú nunca has orado esta oración, yo quiero que la ores conmigo. Los que han orado, les voy a suplicar que puedan tomar un tiempo para estar orando por todos los demás aquí. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Si nunca has hecho esta oración, ora conmigo así, díselo. Señor Jesús, yo te invito a entrar en mi vida. Yo abro mi corazón en ese día y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, yo reconozco que diste tu vida por mí en la cruz. Yo reconozco que tú resucitaste de entre los muertos. Yo quiero ser tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, límpiame, purifícame, transfórmame, úsame. Gracias porque hoy yo te recibo como Salvador y Señor de mi vida. Y paso a ser tu hijo, tu hija, en tu nombre. Amén.